Bien, Sole, ya estamos listos y dispuestos para todas las noticias del mundo. Vamos a revisar lo que ha pasado en otras partes del mundo en la mañana, que nos enteramos de lo que ocurrió en la ciudad de Múnich, en Alemania, un auto que terminó embistiendo contra una multitud que estaba participando de una manifestación sindical. Eran alrededor de 1000 personas que estaban participando y se sabe que hay por lo menos 28 personas heridas. De a poco se han ido recabando más antecedentes sobre lo que pasó. El conductor del vehículo ya fue detenido, sería un afgano que había solicitado asilo en Alemania. Tiene 24 años, rápidamente ahí llegó la policía hasta el lugar, pudieron detenerlo rápidamente, pero todavía no hay nada confirmado sobre las motivaciones detrás de este atropello, pero todo indicaría que se habría tratado de un atentado islamista. Habló ahí el presidente de la región de Baviera, que mencionó que, según los antecedentes que han podido recopilar, todo indica que habría sido un ataque terrorista. Ya hemos visto además otros episodios de esa misma naturaleza en Alemania, en un mercado de Navidad hace muy poco, en diciembre, en otra ciudad alemana ya había habido otro atropello masivo. Y los detalles que se conocen del conductor es que habría llegado a Alemania en diciembre de 2016. ¿Hace bastante tiempo ya? Sí, hace 9 años había solicitado asilo y aparentemente habría posteado contenido islamista en sus redes sociales muy poco antes de que ocurriera este incidente. Y esto se da también, Roberto, en un contexto particular porque ya está por comenzar la conferencia de seguridad en Múnich, que es un evento que va a reunir aquí a varios líderes internacionales. Va a estar J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, también va a estar Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y además están en campaña en Alemania, porque el 23 de febrero hay elecciones generales y que son elecciones donde ha habido ahí mucho debate y donde algunos partidos, principalmente la ultraderecha en Alemania, ha tratado ahí de avivar el miedo que existe sobre la inmigración. Salió a hablar el canciller Olaf Scholz, que describió el ataque como terrible, entregó ahí, bueno, no se ha confirmado ninguna víctima fatal. Algunos medios locales hablan de una mujer fallecida, pero eso es algo que todavía no se ha confirmado de manera oficial. Y esto también hay que ver si es que tiene ahí alguna repercusión en la campaña y también en los resultados de las elecciones, porque los opositores al canciller Olaf Scholz lo han acusado de fracasar a la hora de frenar la llegada de inmigrantes ilegales, pero también aquí la respuesta de Olaf Scholz ha sido criticar a los sectores más conservadores al decir que las propuestas que ellos están planteando violarían tanto las leyes de Alemania como también las leyes de la Unión Europea, pero sin duda va a ser ahí uno de los temas que va a marcar la discusión en estas semanas que faltan para las elecciones generales del 23 de febrero. Un atentado que le haría un flaco favor a la ultraderecha alemana, ¿no? Que argumenta justamente de tener políticas más estrictas contra la inmigración. Ahora, lo que me llama la atención de este hecho, Sole, es que fue hecho, no fue un atentado o un ataque en el corazón de la ultraderecha o de los sectores más conservadores de Alemania. Tú decías recién que este ataque fue durante una marcha sindicalista, ¿no? Sí, una marcha de un grupo de trabajadores que estaban ahí exigiendo mejores condiciones laborales, que ya hemos visto también otros ataques en la ciudad de Múnich y en otras partes de Alemania, y que después se ha dicho que tenían ahí motivación terrorista detrás. Falta todavía, de todas formas, conocer ahí más detalles según lo que se vaya entregando a lo largo del día. Vamos ahora a otro tema, porque finalmente desde Hamas confirmaron que
están dispuestos a seguir cumpliendo con el acuerdo de alto al fuego. Había incertidumbre sobre lo que iba a pasar el día sábado con la liberación de los rehenes que estaban contemplados para el intercambio con prisioneros palestinos en esta etapa del alto al fuego. Y dijeron ahí desde Hamás que las conversaciones se habían caracterizado por un espíritu positivo, también con la mediación de los países que jugaron ahí un rol importante en ese acuerdo, como fue Egipto y Qatar, y que van a mantener ahí las conversaciones y de esta forma echaron pie atrás frente a lo que habían dicho hace algunos días, donde habían afirmado que no iban a liberar a los rehenes el 15 de febrero, este sábado, porque acusaban a Israel de violar el alto al fuego, y que fue lo que dio origen a las declaraciones de Donald Trump, que terminaron encendiendo más los ánimos cuando dijo que si es que eso no ocurría se iba a desatar el infierno sobre la franja de Gaza. Por lo tanto, aquí ya se alivia en parte el panorama en la región. Existía ahí mucho temor tanto entre los habitantes de la franja de Gaza, que de ninguna manera querían volver a ver la reanudación de los combates que ha habido, y también de los familiares de los rehenes israelíes que están esperando la liberación ahora de sus seres queridos, y que es algo que debiéramos ver durante el día sábado. Sí, impresionante ahí cómo está. Lo que va a costar la reconstrucción de ese lugar. La franja de Gaza, sí. Impresionante. Sí, ahora son 3 rehenes los que liberaría ahora este fin de semana, pero Hamás todavía tiene varios más. Sí, que eso también está contemplado dentro de las próximas fases que estaban ahí dentro del cronograma inicial que se había acordado con la firma de la tregua. Vamos ahora a revisar las imágenes de una explosión que sacudió un almacén en el centro de Taiwán. Hay 4 muertos, 6 heridos en un incidente que ocurrió ahí en el piso 12 de ese edificio. Era un piso en el que estaban realizando trabajos de construcción. Vemos ahí cómo los ventanales del edificio estallan por el impacto, y hay una columna de humo negro que empieza ahí a salir del edificio, y a una hora además en la que había otras personas que estaban circulando en las calles y que corrieron también peligro, porque había personas circulando, comenzaron a caer restos de los vidrios, de los escombros de ese edificio, e incluso los daños también se extendieron a la vía pública. Había también, tú lo veías ahí, lo decías recién, autos circulando a esa hora, y la causa de la explosión es algo que todavía no se conoce con exactitud, pero la hipótesis principal es que pudo haber sido una fuga de gas, porque justo en ese piso que, como yo les decía, se estaban realizando ahí algunos trabajos, estaba cerrado, por esa misma razón, a la hora en la que ocurrió la explosión. Hay testigos que después entregaron ahí sus relatos, donde decían que habían sentido ahí una especie de temblor, y que llegaron a pensar que podía tratarse incluso de un terremoto o de un accidente de avión. Estaba muy cerca del lugar también la alcaldesa, que destacó ahí que la respuesta rápida de los equipos de rescate en un incidente que a todas luces ahí todas las autoridades han descrito como un incidente grave, y que terminó desplegando ahí un operativo de emergencia para no solo buscar sobrevivientes, sino también poder evaluar los daños estructurales con el que quedó ese edificio.